Hace 9 años, mi mejor amigo destruyó mi vida con una sola traición. Hoy, entré a un restaurante y lo vi sentado en nuestra antigua mesa. Levantó la vista, sonrió y dijo, he estado esperándote. Lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre la venganza. Si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas plenamente, esta historia te va a tocar diferente. Dale like si estás listo para una historia de amistad, traición y el tipo de karma que tarda 9 años en llegar. Y suscríbete, porque créeme, no querrás perderte historias como esta. La campanita sobre la puerta del diner de Tony sonó como siempre. Ese sonido familiar me golpeó como un puñetazo en el estómago, trayendo de vuelta recuerdos que había pasado 9 años intentando olvidar. No había planeado venir aquí hoy. De hecho, no había planeado volver nunca a este lugar. Pero a veces la vida te arrastra de vuelta al lugar donde empezó tu historia, estés listo o no. El olor a café y grasa de tocino llenó mis fosas nasales al entrar. Todo lucía exactamente igual. Las baldosas a cuadros, los asientos rojos de vinilo, incluso esa vieja rocola en la esquina que nunca funcionó bien. Era como entrar en una cápsula del tiempo, congelada en el momento en que mi vida era completamente diferente. Fue entonces cuando lo vi. Marcus estaba sentado en nuestra vieja cabina. Mesa 7, justo junto a la ventana donde solíamos pasar horas hablando de nuestros sueños, nuestro futuro, el imperio que íbamos a construir juntos. Estaba más viejo ahora, con líneas en los ojos que antes no tenía, pero con esa misma sonrisa fácil que nos había metido y sacado de problemas más veces de las que podía contar. Lo que me paralizó no fue verlo ahí. Fue como me miró, completamente tranquilo, como si me hubiera estado esperando. Como si no hubiera pasado el tiempo. Como si los últimos 9 años de dolor, traición y reconstrucción de mi vida desde cero hubieran sido solo una breve pausa en nuestra amistad. Hola, dijo, señalando el asiento frente a él. Me preguntaba cuándo era serious. Mis pies se sintieron como bloques de concreto. 9 años. 9 años desde que escuché su voz, desde que vi ese rostro que alguna vez fue tan familiar para mí como mi propio reflejo. 9 años desde el día en que Marcus destruyó todo por lo que había trabajado, todo en lo que creía, todo lo que pensaba saber sobre la confianza y la amistad. Pero ahí estaba, sentado en nuestro antiguo lugar como si nada hubiera cambiado. Y lo más loco, una parte de mí quería sentarse. Una parte de mí quería fingir que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a como eran las cosas antes. Probablemente debería contarte sobre Marcus y yo. No éramos solo socios de negocios. Éramos hermanos en todo sentido. Nos conocíamos desde los 12 años, nos conocimos en detención, nada menos. A ambos nos atraparon por saltarnos la clase de matemáticas, demasiado tercos para admitir que solo teníamos miedo de no ser lo suficientemente listos. Resultó que ambos estábamos equivocados. Cuando nos graduamos de la universidad, teníamos esta idea loca. Íbamos a fundar una empresa tecnológica, algo que cambiara el mundo. Suena ingenuo ahora, pero en aquel entonces, con Marcus a mi lado, sentía que podíamos lograr cualquier cosa. La llamamos Next Gen Solution. Nombre cursi, lo sé, pero éramos jóvenes y llenos de sueños. Durante 3 años, dimos todo por esa empresa. Cada dólar, cada hora de sueño perdida, cada relación sacrificada. Éramos Marcus y yo contra el mundo, construyendo algo de la nada. Éramos socios iguales en todo. División 50-50, visión compartida, riesgo compartido, recompensa compartida. Entonces llegó Harrison Corp. Una consultora enorme, del tipo que podía hacer o deshacer a una pequeña empresa como la nuestra. Cuando se acercaron con un contrato de $2 millones, se sintió como ganar la lotería. Ese era el momento. Nuestra gran oportunidad. Recuerdo el día que firmamos el acuerdo preliminar. Marcus y yo fuimos a este mismo diner después. Nos sentamos en esta misma cabina y hablamos sobre cómo por fin lo lograríamos. Cómo íbamos a demostrar que todos estaban equivocados por pensar que éramos demasiado jóvenes, inexpertos o imprudentes. Dios, qué ingenuos éramos. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 semanas después. Empecé a notar que Marcus recibía llamadas que no explicaba, reuniones a las que iba sin decirme dónde. Cuando le preguntaba, se lo quitaba de encima, decía que no era nada importante. Pero lo veía en sus ojos. Algo lo estaba carcomiendo. Entonces Harrison Corp convocó una reunión de emergencia. Nunca olvidaré entrar a esa sala de conferencias esperando hablar sobre cronogramas del proyecto y recibir en cambio una demanda. Incumplimiento de contrato, dijeron. Divulgación no autorizada de información confidencial.
Afirmaban que habíamos estado filtrando detalles internos a uno de sus competidores, usando su confianza para sabotearlos desde dentro. Me senté allí, completamente atónito, leyendo página tras página de evidencia. Sellos de tiempo de correos, registros de reuniones, transacciones financieras. Todo apuntaba a una conclusión devastadora. Alguien en nuestra empresa había traicionado la confianza de Harrison Corp. Y aquí viene lo que aún me atormenta. A medida que leía esos documentos, me di cuenta, las reuniones, las llamadas, las comunicaciones secretas, todo llevaba a Marcus. Cada infracción, cada pieza robada de información, cada acto de traición tenía su huella. Cuando lo confronté, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Solo se quedó allí, en nuestra oficina vacía, rodeado de todos los sueños que habíamos construido juntos, y lo admitió. Había estado trabajando con el mayor rival de Harrison Corp, pasándoles información, ayudándoles a sabotear acuerdos desde dentro. Pero lo peor no fue ni siquiera la traición en sí. Fue lo que vino después. 2 días después, fui a la oficina y la encontré vacía. Computadoras desaparecidas, archivos faltantes y Marcus, ni rastro. Nuestra cuenta de negocios, la que contenía nuestros últimos $50,000, el dinero que necesitábamos para luchar contra la demanda, para salvar la empresa, estaba vacía. Marcus se lo había llevado todo y había desaparecido. En un mes, NextGen Solutions estaba muerta. La demanda nos aplastó, incluso después de demostrar que Marcus había actuado solo. Los honorarios legales agotaron lo poco que me quedaba. Perdí mi apartamento, mi auto, mi reputación en la industria. Todo por lo que había trabajado se desvaneció porque la persona en la que más confiaba me apuñaló por la espalda. Pero ¿sabes qué dolió más que perderlo todo? Perderlo a él. Perder a la persona que me conocía mejor que nadie, que había compartido cada sueño, cada miedo, cada broma tonta. Perder a mi mejor amigo fue como perder una parte de mí mismo. Así que ahí estaba, 9 años después, mirando al fantasma de mi vida pasada. Marcus me miraba con esos mismos ojos marrones, y por un momento, volví a tener 25 años, lleno de esperanza, confianza y la creencia inquebrantable de que podíamos conquistar el mundo juntos. ¿Vas a sentarte o planeas quedarte ahí parado todo el día?, preguntó Marcus, y a pesar de todo, a pesar del dolor, de la rabia, de la traición, me encontré deslizándome en la cabina frente a él. Ya tenía café esperándome. 2 tazas, ambas negras, justo como solíamos tomarlas durante aquellas largas noches de codificación, planificación y sueños. Incluso recordó que me gustaba el azúcar extra al lado, algo que no había hecho en años pero que de alguna manera me sentí obligado a hacer ahora. Te debo una explicación, dijo Marcus, y su voz sonaba diferente ahora. Más pesada, como si hubiera estado cargando un peso durante 9 años y finalmente estuviera listo para soltarlo. Quería estar enojado. Quería gritarle, exigir respuestas, hacer que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me causó. Pero sentado ahí, mirando a mi viejo amigo, lo único que sentía era cansancio. Cansancio de cargar con este dolor, de preguntarme por qué, de odiar a alguien que una vez amé como a un hermano. Entonces explícalo, dije. Marcus respiró hondo, y pude ver que le temblaban ligeramente las manos al alcanzar su café. Fue por Sara, dijo en voz baja. Mi hermana. Estaba enferma. Muy enferma. Recordaba a Sarah, la hermanita de Marcus, 8 años menor que nosotros, la niña que solía colarse en nuestras fiestas universitarias y hacernos pasar vergüenza frente a las chicas. Siempre había sido saludable, llena de energía, con esa misma sonrisa traviesa que parecía correr en su familia. Tenía una afección cardíaca rara, continuó Marcus. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía, pero no la cubría el seguro. Procedimiento experimental, lo llamaron. El único médico que podía hacerlo estaba en Suiza. Todo, la cirugía, el viaje, la recuperación, iba a costar $300,000. Se me cayó el estómago. $300,000. Más dinero del que cualquiera de los dos había visto en nuestras vidas. Intenté todo, dijo Marcus, con la voz quebrándose un poco. Préstamos, tarjetas de crédito, vendí todo lo que tenía. Incluso le pedí a mis padres que hipotecaran su casa, pero ya lo habían hecho para ayudar a pagar sus tratamientos. Nos quedamos sin opciones, y los médicos dijeron que teníamos quizá 2 meses antes de que... No pudo terminar la frase, pero no lo necesitaba. Pude ver el dolor en sus ojos, el mismo pánico desesperado que probablemente yo también sentiría si fuera mi familia. Ahí fue cuando se me acercaron, dijo Marcus. El mayor competidor de Harrison Corp.
De alguna forma sabían sobre Sara, todavía no sé cómo se enteraron. Me hicieron una oferta. Si les daba información sobre el trato con Harrison, si los ayudaba a entender el proyecto de adentro hacia afuera, me pagarían lo suficiente para salvar la vida de mi hermana. El diner pareció encogerse a nuestro alrededor. Los demás clientes se desvanecieron en el ruido de fondo mientras las palabras de Marcus me calaban hondo. Esto no había sido solo codicia o ambición o una traición calculada. Era un hermano intentando salvar la vida de su hermana. Sé que no justifica lo que hice, dijo rápidamente Marcus. Sé que debería haber acudido a ti, que debería haber buscado otra forma. Pero ellos dejaron claro que si le contaba a alguien, si intentaba involucrarte o salirme del trato, se asegurarían de que Sara nunca recibiera la cirugía. Y yo, no podía perderla. Era toda la familia que me quedaba. Me senté allí, procesando todo, sintiendo que todo mi entendimiento de los últimos 9 años se derrumbaba. Todo este tiempo, había pintado a Marcus como el villano de mi historia. Pero la verdad era mucho más complicada, mucho más desgarradora. El dinero de nuestra cuenta, dije en voz baja. Los 50.000, iban a ser mi último pago, me interrumpió Marcus. Pero después de que todo se vino abajo, después de ver lo que te causó, no pude seguir con eso. Tomé el dinero, sí, pero nunca les di la última pieza de información que querían. Usé todo para la cirugía de Sara y me fui del país con ella. Marcus sacó su teléfono y me mostró una foto. Una joven de unos 20 años, hermosa y saludable, parada frente a lo que parecía una catedral europea. Tenía esa misma sonrisa que recordaba de cuando era niña. Está viva, dijo simplemente Marcus. Está sana, es feliz, y se casa el próximo mes. Y todos los días de los últimos 9 años, me he preguntado si salvar su vida valió la pena destruir la tuya. Miré la foto, sintiendo algo moverse dentro de mi pecho. Durante todos estos años, había cargado con la imagen de Marcus como el villano de mi historia. Pero al ver la sonrisa de su hermana, al ver el alivio y el amor en los ojos de Marcus al hablar de ella, comprendí algo que lo cambió todo. Si hubiera sido mi familia, si alguien a quien amaba estuviera muriendo y yo tuviera el poder de salvarlo, ¿no habría hecho lo mismo? La respuesta me asustó porque sabía que era así. He estado viniendo aquí cada mes durante 3 años, dijo Marcus en voz baja. Esperando que tal vez aparecieras, esperando tener la oportunidad de explicarlo, de disculparme, de intentar arreglarlo de alguna forma. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre, grueso y gastado como si lo hubiera llevado consigo por mucho tiempo. No puedo devolverte la empresa. No puedo deshacer el daño a tu reputación ni el dolor que te causé. Pero puedo darte esto. Dentro del sobre había un cheque. A mi nombre, fechado hace apenas una semana, por exactamente $50.000. La cantidad que había tomado de nuestra cuenta todos esos años atrás. No es suficiente, dijo Marcus. Nunca será suficiente. Pero es lo que tomé, con intereses. Me ha tomado todo este tiempo reunirlo, pero quería devolverte hasta el último centavo. Sostuve el cheque en mis manos, mirando los números que alguna vez lo significaron todo para mí. Números que representaban seguridad, oportunidad, una nueva oportunidad. Pero sentado allí en esa cabina, mirando a mi viejo amigo que había pasado 9 años intentando redimirse, esos números parecían casi insignificantes. Lo que importaba era la mirada en los ojos de Marcus. La misma mirada que tenía cuando éramos niños y rompía algo en mi habitación. Esa esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, lo perdonaría. No espero tu perdón, dijo Marcus en voz baja. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que traicionarte, herirte, destruir lo que construimos juntos, no fue algo que quise hacer. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, y me he arrepentido cada día desde entonces. Me la quedé mirando, con la mandíbula apretada, intentando mantener la calma. ¿Y por qué me lo estás contando ahora?, pregunté finalmente. Porque quiero que sepas que, a pesar de todo, todavía pienso en ti. Todavía me preocupo por ti, dijo suavemente. Su voz temblaba ligeramente, y por un momento, vi al chico que una vez fue mi mejor amigo, no al hombre que me había roto. Pero yo no era la misma persona que había sido hace 9 años. Tu preocupación llega muy tarde, Nathan, dije, mi voz firme. Me costó años reconstruir mi vida después de lo que hiciste. Asintió, tragando saliva. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Necesitaba verte otra vez. Me miró como si esperara algo. Redención. Tal vez un atisbo de comprensión. Pero yo no tenía nada que darle.
Me levantó la mesa lentamente. Lo que hiciste fue imperdonable. Tal vez algún día puedas perdonarte a ti mismo, pero yo no tengo que hacerlo, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió mientras yo me alejaba. Salí del restaurante sintiendo algo que no había sentido en años. Cierre. No porque Nathan lo mereciera, sino porque yo sí lo merecía. No volví la vista atrás. No lo necesitaba. Mi vida había seguido adelante. Y por fin, después de todo este tiempo, también lo había hecho mi corazón.